Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por venir a esta entrega de premios de Tengo un proyecto que organizamos todos los años con el patrocinio del Centro Criptológico Nacional, a quien hay que agradecer que lo hagan, porque si no, no podríamos hacer los premios, así de sencillo. Y enhorabuena de nuevo otra vez a los ganadores de este año. También la extensión de las felicitaciones a sus directores de trabajo y a sus familiares, porque también lo sufren, ¿de acuerdo? Bueno, estamos en el Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información, Leonardo Torres Quevedo, es un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y lo que nos reúne aquí, como digo, es la entrega de los premios de la cuarta edición de estos premios de Tengo un proyecto. Entonces, vamos a leer por partes el acta del jurado de estos premios y simultáneamente a la lectura pues haremos la presentación, un poco por organizarnos. Leo el acta que corresponde a cada uno de los ganadores. Cada ganador presentará su trabajo, luego abriremos un turno de preguntas, por si acaso hay algún tipo de pregunta, queda abierto, ¿de acuerdo? Lo haremos para cada uno de los tres y al terminar, pues lo que haremos será salir fuera un poco allá al vestíbulo y tomaremos un vino y lo celebramos todos juntos, ¿de acuerdo? Es un poco el plan. Bueno, en principio lo que hago entonces es, perdón, mi nombre es Luis Hernández y soy por así decir, el que representa al jurado en este año de la evaluación de los premios. Bueno, aquí dice, el acta del jurado de los premios Tengo un proyecto en la especialidad de Criptología y Seguridad de la Información. El día 5 de abril de 2022 se reunió el jurado que ha evaluado los proyectos presentados a la cuarta convocatoria de 2021 de los premios Tengo un proyecto en la especialidad de Criptología y Seguridad de la Información. El jurado ha decidido por unanimidad y vamos a empezar en el orden inverso. Aurora ha dicho que ya es la segunda del mundo Alejandro, que va a tocar ser el primero. Ha llegado el primero. Bueno, entonces, como sabéis, hay un primer premio y hay dos accessit. El accessit por orden alfabético inverso es para Alejandro Rodríguez García. Su trabajo es análisis y evaluación del circuito generador de números aleatorios Lambert Circuit. Y lo que dice el jurado es lo siguiente. El jurado quiere subrayar el carácter aplicado de este trabajo y su vertiente experimental. El objetivo del mismo es auditar el funcionamiento del circuito generador de números aleatorios llamado Lambert Circuit y desarrollado en el marco del proyecto Secure Internet of Things, liderado por la Universidad de Stanford. Para ello se ha analizado el funcionamiento de 100 circuitos fabricados por 4 empresas diferentes. Del análisis realizado se deduce que el circuito genera números aleatorios válidos para ser utilizados en aplicaciones criptográficas en el ámbito de la Internet de las Cosas, si bien se señala que el diseño de los circuitos debe evolucionar hacia un sistema más fácilmente implementable y con mayor seguridad. Bien, procedemos a la entrega del premio y ya te quedas aquí y te haces la presentación. Entrega el premio Úrsula del Centro Criptológico Nacional. Yo creo que un aplauso. Te colocamos el micro. Sí, yo te la mascarilla. Vale, bueno, lo primero me presento, soy Alejandro Rodríguez, estudié el grado de Telecomunicaciones en ICAI y bueno, y antes de nada quería dar las gracias al jurado por valorar mi trabajo, felicitar al ganador y a la otra finalista. Y bueno, no me puedo olvidar de dar las gracias a mi familia y a mis directores Gregorio López y Javier Matanza, que sin ellos no podría haberlo hecho. Bueno, el trabajo se titula Análisis y evaluación del circuito generador de números aleatorios, Lambert Circuit. Y bueno, he dividido la presentación en una pequeña introducción, la metodología y los recursos que usé, un análisis teórico del circuito, el análisis experimental, que es el núcleo de trabajo, y las conclusiones finales. Bien, bueno, el punto de partida es el artículo que publicaron en ACM Census 2016, que se titula Robust Low Cost Auditable Random Number
Generator for Embedded System Security, que lo lideraron 4 profesores de la Universidad de Stanford dentro del marco Security Internet of Things. Lo titularon Lambert Circuit en honor a su diseñador y consiste en un generador de números aleatorios que está implementado únicamente con hardware discreto. Esto, como indican los autores, presenta muchas ventajas, tiene una entropía muy alta, de 0,98, bajo coste, es fácilmente auditable y además de fácil fabricación, aparte de presentar 2 fuentes de ruido robustas ante interferencias. Bueno, un poco el estado del arte, ¿por qué necesitamos generadores de números aleatorios en criptografía? Pues básicamente, por muy seguro que sea el algoritmo, si al final la clave deja de ser secreta, toda la seguridad se rompe. Entonces es muy importante que seamos capaces de generar claves automáticas lo suficientemente robustas. Y bueno, y un poco citando lo que ya definió Sam como el secreto perfecto, necesitamos que esas claves sean lo más equiprobables posibles y que no estén correladas unas con otras. Además de, necesitamos ser capaces de generarlas con una frecuencia alta, porque cuanto más tiempo tengamos esa clave, más rápido será más fácil será por un atacante romper el sistema. Y bueno, y luego, ¿qué es la aleatoriedad? Conceptualmente todos lo tenemos muy claro, pero a nivel estadístico es muy difícil comprobar que algo no sea predecible. Entonces hay muchos estándares, tenemos los de Phipps, los de la NIS, el 822, que son los más usados, que es una materia de test que comprueban que estos circuitos sean, que estos números sean verdaderamente aleatorios. Por dejar esto, por reflejar la importancia, si solo nos fijamos en la entropía, tenemos 2 muestras, estos son unos y ceros en color negro y blanco, entropías muy altas, correlaciones series muy bajas, o sea, si solo nos fijamos en eso, son números aleatorios muy buenos, pero este claramente pues sigue un patrón, no son aleatorios, pero eso es muy importante auditar bien los circuitos. Bien, entonces el objetivo del trabajo era replicar y complementar los test que hicieron en el artículo y ampliarlo sobre un número grande de circuitos para tener resultados estadísticos fiables. ¿Qué metodologías y recursos usamos? Pues se fabricaron 25 circuitos de 4 fabricantes distintos, es decir, un total de 10 circuitos de distintas partes, con distintas tolerancias de calidad de fabricación, etc. Bueno, material usado, pues un generador de señales, una fuente de alimentación, los osciloscopio que es la parte más importante, que seguramente tenga más años que yo, pero nos permitía muestrearlo con mucha precisión y además nos permitía conectar las reglas del laboratorio para automatizar todo el muestreo, ya que necesitamos un número amplio de muestras para tener resultados buenos. Bueno, el circuito teórico pues, se divide en 3 bloques. La fuente de alimentación, que lo que hace es subir de 3,3 voltios a 12 voltios, que es lo que necesitamos para generar ruido. ¿Por qué 3,3 voltios? Porque es una alimentación normal que se usa para los sistemas, para los ordenadores y tal, lo que simplifica mucho el uso del circuito. La fuente de ruido, que se basa en un diodo CEM, que no deja de ser un diodo, pero que a cierta tensión umbral empieza a conducir en sentido inverso. Esto lo que produce es un proceso de avalancha de los electrones, que es lo que nos genera la aleatoriedad. Se producen choques entre los electrones y esto es un proceso de Poisson, etc., que nos da una señal aleatoria. Pero ¿qué pasa? Que necesitamos que esté constantemente el diodo en ese estado, de no conducir a conducir. ¿Y cómo solucionaron esto los autores? Pues con un bucle de realimentación negativa aquí, que consigue que el diodo esté constantemente conmutando y generando esos números aleatorios. Luego tiene 2 fuentes de ruido que van a un comparador final. ¿Por qué esta forma de hacerlo? Pues teóricamente todos los sesgos que se puedan introducir por la fuente de alimentación se inducirán igual en una fuente de ruido que en otra. Entonces, al restarlas, esos sesgos se anulan y teóricamente la salida no es posible atacarla. Bien, bueno, la primera complejidad con la que nos vimos a la hora de fabricarlo es que había discrepancias con lo que documentaron los autores en el artículo y lo que tenían en su GitHub con todos los archivos de fabricación. Entonces hubo un intercambio de correos con ellos y se llegó a la conclusión, un diseño final, que nos aseguraron que era el mismo que ellos habían diseñado, que lo habían usado para su estudio. Bien, bueno, el núcleo del trabajo son las medidas experimentales. Lo he dividido en 4 bloques: análisis de la fuente de alimentación, de la fuente de ruido, de la salida para distintas frecuencias y de la salida para distintos circuitos. Bien, esta fue la segunda gran discrepancia. La fuente de alimentación
funciona pues, un ciclo de carga y otro de descarga. Los autores aseguraban que en el ciclo de descarga es cuando es óptimo muestrear, porque es cuando la entropía es mayor. Lo que encontramos es que la curva de carga tenía unas pequeñas probas que ellos en el paper no lo documentaron. Pero luego nos fuimos al datasheet del circuito de uno de los chips que usaba esa fuente de alimentación y efectivamente era normal. Son unas limitaciones de corriente que hace internas. La segunda discrepancia fue la etapa de descarga era muy pequeña. Se midieron 5 circuitos de cada fabricante y se comprobaban que era como de medio segundo, un segundo para los de Sensei, pero muy por debajo de lo que explicaban en el paper, porque cuanto más pequeño es ese tiempo, menos tiempo tenemos para muestrear. Entonces, en cada ciclo podemos tener muy pocos números aleatorios y eso no es viable. Entonces, necesitamos tiempos de un orden 10 veces mayor. ¿Cómo se solucionó? Pues la forma menos invasiva fue cambiar un condensador que hay por aquí, que al final es un depósito de energía, entonces costaba más tiempo cargarlo, pero nos permitía poder muestrear durante... al final escogimos este condensador de 10 microfarads, pues conseguimos alargar la curva de descarga hasta 32 milisegundos. Bien, pasamos a la segunda etapa, que es la fuente de ruido. Se analizó el diodo CN de forma independiente, sin el bucle de retroalimentación, y se encontró que el punto óptimo de generación de ruido es para entre 12,5 y 12,8 voltios, que es algo superior de lo que indicaban en el artículo, pero tampoco excesivo. Entonces, una vez analizado para 12,16 voltios, se probaron 10 diodos distintos y se encontraron que tenían niveles medios parecidos y desviaciones típicas parecidas, salvo uno que nos salió un poco raro. Pero esto, la principal conclusión que pudimos extraer es que cada diodo presenta comportamientos distintos, parecidos, pero distintos. Tiene puntos de trabajo óptimos distintos. Entonces, esto es la ventaja de tener un bucle de realimentación negativa que nos permite que cada diodo esté en su óptimo todo el tiempo. Vale, esto es otra de las discrepancias que encontramos. Teóricamente, como tenemos dos fuentes de ruido que son idénticas, sus niveles medios tendrían que ser iguales. Y esto es muy importante porque en el comparador final se restan y si sus niveles medios no son iguales, la salida va a tener un nivel medio que no es cero. Entonces la proporción de unos y ceros ya no es igual, entonces la entropía cae en picante. Se identificó que la fuente llamada en el esquemático NOIS 1, que es la que está situada arriba en el circuito, tenía un nivel medio algo superior que NOIS 2. Esto es en voltios, es muy poco, pero basta para que la proporción, la entropía caiga. Bien, bueno, ya pasamos al análisis del circuito como bloque, de los números aleatorios, abstrayéndonos del funcionamiento interno del circuito. Lo que encontramos es que la frecuencia óptima de muestreo es 1,25 MHz. Se encontraron entropías muy altas, pero se identificó que cuando diezmábamos, para tener distintas muestras, diezmábamos es muestrear, reducir la frecuencia de muestreo, pero digitalmente. Eso reducía la entropía drásticamente y la aleatoriedad. Entonces, nuestra recomendación es no diezmar, o sea, muestrear la frecuencia que haya que muestrear, pero no optimizas diezmando. Y con la correlación serie lo mismo, llega un punto en el que se dispara. Cuando aumentas de frecuencia de muestreo, pues ya los números dejan de estar empiezan a estar correlados unos con otros. Bien, finalmente el conjunto de los circuitos probados, esto de enable desactivado es siguiendo el proceso que siguen los autores, que es solo mostrar la curva de descarga. Encontramos que, pues, sorprendentemente todos tenían una entropía muy alta, salvo alguno que tenía un comportamiento extraño, pero lo importante es que no depende del fabricante. Todos tenían una media de entropía y una media de correlación serie muy buenas. A grandes rasgos, un 3% de los circuitos tenían entropías, un comportamiento, digamos, malo, aunque sigue siendo bueno, pero no es el óptimo, y un 5% estaban defectuosos de fabricación o a la hora de hacer las medidas pues se rompieron. Vale, y esto es una cosa que nos sorprendió bastante, ya que en el artículo dejaban muy claros los autores que no se podía muestrear todo el rato, solo en el ciclo de descarga. Y pues hicimos la prueba de estar muestreando todo el rato.
y se encontraron resultados muy similares, muy buenos, prácticamente idénticos, algún circuito igual que tiene un comportamiento peor, pero nada destacable. Entonces, ya que esto simplifica mucho el uso del circuito, no necesitas controlarlo, sincronizar el muestreo ni nada, nuestra recomendación es hacerlo con este método. Entonces ya, sin alargarme más por concluir, se pudo finalizar que es un generador de números aleatorios válido, pero tiene que evolucionar hacia un sistema de más fácil implementación, porque en un entorno IoT no puedes tener el osciloscopio que estábamos usando. O sea, necesitamos un método que adapte esa señal para leerla con un ordenador o con un microprocesador, etc. Y más seguro. Esto de más seguro fue porque encontramos, cuando estábamos haciendo las medidas en el laboratorio, teníamos un PLC, un dispositivo que modula información por la red eléctrica, y esa salida, o sea, esa señal se estaba filtrando a la salida aleatoria. ¿Qué pasa? Que si un atacante puede meter, si estás muestreando los números aleatorios a 1 MHz, un atacante te puede meter por la red eléctrica 1 MHz, una intensidad significativa, puedes conseguir que tus claves sean siempre unos, o con mucha probabilidad sean siempre unos. Eso no puede ser. Entonces, bueno, eso, las discrepancias que se encontraron no son producidas por el proceso de fabricación, sino por el propio diseño del circuito. Se descubrió que, bueno, que el Lambert Circuit, lo que he explicado, es muy difícil de implementar en un sistema real. Y bueno, ya conclusiones más genéricas, es muy difícil replicar un estudio hardware frente a un estudio software. Un estudio sobre software, que es un entorno mucho más controlado, variables controladas, pero el hardware tienes 1000 parámetros que te afectan. Y finalmente, pues bueno, también se aprendió que diseñar generadores de números aleatorios, como implica, o sea, está aplicado a criptografía, pero necesitas electrónica, procesamiento de señales, necesitas ramas muy amplias que muchas veces se escapan y es muy difícil conectarlas todas. Y bueno, y ya por concluir, como contribuciones de trabajo, pues la verdad es que se pudo presentar en la JNIC y fue muy interesante, sobre todo tener el feedback del resto de investigadores. Y bueno, y se plantearon 3 líneas de trabajo nuevas, que es establecer unas metodologías de todo ese conocimiento que se ha aprendido del proceso de muestrear, auditar el circuito para estandarizarlo, analizar esas posibles vulnerabilidades y contramedidas que puedan evitarlas y facilitar la integración del circuito dentro de sistemas criptográficos. Así que bueno, eso es todo y ahora si tenéis alguna pregunta o algo que no haya quedado claro, encantado. ¿Tenemos alguna pregunta entre el público? Sí, Pablo. No sé si se me oye. Sí. Bueno, más o menos. No sé si es por el micrófono o que se me oye. No, yo solamente quería preguntarte. O sea, es un generador de números aleatorios. Al principio has hablado de test que normalmente aplicamos en criptografía, has hablado de estos test de NIST, de la serie normal de test que se utiliza. Mi pregunta sería, ¿los habéis aplicado concretamente a este generador, a los números que se han producido? Porque tú en la presentación has hablado únicamente de correlación y de entropía, pero hay otros muchos test incluidos en esas baterías. ¿Habéis hecho también alguna aplicación concreta? Sí, pues para el trabajo, para lo que es la memoria y el trabajo, no se llevó a tiempo porque, vamos, no se llevó a tiempo, no estaba planteado desde un inicio porque el circuito no funcionaba desde el principio como debería funcionar, entonces necesitamos meternos a analizar internamente cómo funcionaba. Entonces se convirtió pues también en un trabajo de análisis electrónicamente cómo funcionaba. Este año he seguido investigando sobre el tema, hemos aplicado los de la NIS, las 15 test, y bueno, si tenéis interés tengo por ahí los resultados, me los doy por si acaso, pero... Pues luego me los pasas. Vale, sí, claro. Y lo que descubrimos es que tal cual, cogiendo la secuencia de bits, no pasaban todos, había algunos que les costó, no, prácticamente ninguno, pero lo que hice fue meterle una XOR simplemente, o sea, y con eso,
con eso se arregló, es una maravilla. Por eso, que no sé hasta qué punto es fiable. Obviamente son test muy amplios y comprueban muchas cosas, pero no es verdad absoluta los test. De todas maneras, si tienes algunos resultados, los pasas bien. Y de todas formas, se me ha olvidado comentar la correlación serie, la analizamos por bit, pero también para distintas ventanas, hasta 40 bits. O sea que en ese sentido, por ejemplo, la primera imagen que claramente no era aleatoria que he puesto que era un patrón, esa con o sea que analizando la correlación serie cada una ventana de 4 bits, hubiésemos identificado que algo iba mal. Vale, pues gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, ya que Amparo hizo una pregunta, voy a presentar al jurado que ha llevado a cabo un poco el análisis, agradecer a Eduardo, a Úrsula y a Mónica del Centro Criptológico Nacional, y en el CSIC estábamos Amparo, Agustín estaba ahí, no sé qué ha pasado con él. Sí, me acaban de dar un WhatsApp que le han llamado a una empresa que tiene que salir un momento. Y yo, éramos las 6 personas responsables de jurar. Bueno, proseguimos entonces con el segundo de los accesos, por orden alfabético, como digo. Es para Aurora Fernández Donaire. El título del trabajo era Criptografía postcuántica basada en isogenias, y lo que dice el jurado es lo siguiente. En este trabajo se presenta una descripción muy clara y pormenorizada del protocolo de Diffie-Hellman para isogenias supersingulares, que es la base de algunos protocolos postcuánticos presentados en la convocatoria del MIST, para establecer nuevos estándares criptográficos resistentes a la computación cuántica. Además, se estudia e implementa el protocolo de encapsulamiento de claves para isogenias supersingulares, que ha sido considerado como uno de los protocolos alternativos en la tercera ronda de la citada convocatoria. El jurado destaca la forma didáctica en la que se presentan ambos protocolos, con detalles y explicaciones matemáticas claras de cada uno de los pasos. Entonces, Aurora, por favor, tienes. Buenos días, mi nombre es Aurora y voy a presentar mi trabajo, que es de criptografía postcuántica basada en isogenias. Antes que nada, pues dar las gracias a mis padres, a mis profesores, a todo el jurado y mi enhorabuena a todos los participantes. Bueno, es un trabajo de fin de grado del grado de matemáticas. Y aquí está mi director Ángel y mi profesora Mayor. Bueno, en el capítulo 1 voy a hacer una breve introducción para ver cómo está estructurado el trabajo. Y como vemos tenemos, para empezar, unos preliminares matemáticos y unos preliminares criptográficos que nos llevarán a entender el protocolo criptográfico de SIDH, que luego servirá para entender el protocolo más avanzado, que sí que ya es una implementación efectiva. Y por último tenemos el capítulo de conclusiones. Los preliminares matemáticos. Vamos a empezar definiendo qué es una curva elíptica. Una curva elíptica es un lugar geométrico definido por una ecuación. La podemos
representar de diferentes formas con la ecuación de Weierstrass. La primera y la segunda es su forma afín o con la ecuación de Montgomery. Ahora tenemos que identificar los diferentes tipos de curvas elípticas que hay. Y para empezar, pues diremos que una curva elíptica está definida sobre un cuerpo K de característica P mayor que 0. Y conviene saber qué es el P-grupo de torsión de una curva elíptica, que es el subgrupo formado por todos los elementos de E que tienen orden P o potencial P. Entonces tenemos que si el P-grupo de torsión es isomorfo a θ P, la curva elíptica será ordinaria, y si por el contrario es isomorfo al punto en el infinito, es una curva supersingular. Y este tipo de curvas son las que nos van a interesar para el trabajo por sus características especiales. También conviene definir lo que es una isogenia. Es un homomorfismo de grupo supraelíptico, no necesariamente invertible entre dos curvas elípticas. Y se trata de una relación triangular. Se representa de esta manera. Decimos que Y' son isógenas, la isogenia se representa por phi y E y Y' son las curvas elípticas. También conviene definir el concepto de J invariante, que nos ayudará a entender muy bien luego el protocolo de SIDH. Y será mucho más fácil explicarlo con este concepto. El J invariante de una curva elíptica E se calcula de la siguiente manera, dependiendo si lo tenemos en la forma afín de Weierstrass o en la forma de Montgomery, y nos ayuda esta proposición, luego, pues, como he dicho, a entender el protocolo de SIDH. Y nos dice que dos curvas E y Y' son isomorfas si y solo si sus J invariantes son iguales. Por tanto, con calcular el J invariante de cada una de las curvas, pues tenemos una propiedad muy importante de ellas. Y por último vamos a ver el grafo de isogenias, que es un elemento muy visual con el que podemos entender luego el protocolo también muy fácilmente. Tenemos que los nodos son los J invariantes que representan un conjunto de curvas elípticas y por otra parte las aristas son isogenias entre esas curvas elípticas representadas por los J invariantes. Pasamos ahora al capítulo de preliminares criptográficos y vamos a empezar viendo el concepto de criptografía. Tradicionalmente se define por la RAE como el arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático. Actualmente sirve para otros muchos fines como para garantizar la confidencialidad, integridad y autenticación de la información. Y tenemos diferentes tipos de criptografía dependiendo del número de claves que usemos. Si usamos una clave, la misma para cifrar y descifrar, se llama criptografía simétrica o de clave secreta, y si utilizamos dos, una diferente para cifrar y otra distinta para descifrar, es de clave simétrica o de clave pública. Y aquí tenemos un pequeño esquema en el que vemos los elementos de cifrado, como el emisor, con un documento original, usando una clave, llega a tener un documento cifrado, que con otra clave, por la misma, dependiendo del tipo de criptografía que usemos, otra vez obtiene el mensaje original que llega a la criptografía. Y vemos cómo ha evolucionado la criptografía con una breve cronología de toda la criptografía a lo largo de la historia. Y vemos cómo ha surgido y cómo ha evolucionado por la lucha que hay entre criptógrafos y criptoanalistas. Los criptógrafos, que son aquellos que pretenden mantener la información oculta, y los criptoanalistas, que son los que quieren descifrarla. Entonces vemos como el primer elemento de la criptografía se encontró en torno al año 2500 a.C. en una tablilla babilónica en la que un alfarero describía un proceso de fabricación que pretendía mantener oculto. A partir de ahí nos encontramos con la criptografía por transposición, que se rompe porque la clave, que era la escrita, era un artilugio parecido a un lápiz, no era muy buena clave. La criptografía por sustitución, que se rompe con el análisis de frecuencias, llamamos a cifrado polialfabético, que se rompe con múltiples análisis de frecuencias, y aquí es donde entra la máquina diferencial de Charles-Babbage, que nos da lugar a la computación, que es donde ya empieza a evolucionar todo mucho más rápido. La máquina Enigma, en la Segunda Guerra Mundial, que ayudó a Alemania, ¿y por qué perdió? Pues por la primera construcción del ordenador por Alan Turing, el Colossus. Y actualmente nos encontramos en este punto, en el que vemos algoritmos cuánticos como los de Shor romperían los actuales criptosistemas que usamos como RSA o de Diffie-Hellman. ¿Dónde está el problema? Estos algoritmos cuánticos existen. La construcción efectiva de un ordenador cuántico lo destruiría. Por tanto, tenemos que pensar en el siguiente paso, que es construir algoritmos postcuánticos que en caso de construir un ordenador cuántico fueran capaces de soportar sus ataques. Y ahí es donde se va a desarrollar la mayor parte del TFG. Para entender los criptosistemas vamos a empezar explicando el protocolo de intercambio de clave de Diffie-Hellman de una forma sencilla. Se elige un grupo G, que es información pública, y un generador de ese grupo que también es público. Y de manera que Alicia escoge un exponente secreto y Bob escoge otro exponente secreto. Con esos exponentes secretos, utilizando el generador del grupo público, cada uno vuelve a calcular un nuevo elemento del grupo, que intercambian públicamente. Ahora, utilizando el elemento que se han intercambiado públicamente y su exponente secreto, vuelven a calcular otro elemento, que como vemos, llega a ser el mismo.
de manera que llegan a la misma solución o a la misma clave sin haber revelado sus exponentes secretos. En el capítulo 4 vamos a explicar SIDH, que es una evolución de Diffie-Hellman utilizando isogenias supersingulares. Como vemos, SIDH, Supersingular Isogeny Diffie-Hellman, y vamos a hacerlo con analogía a Diffie-Hellman, pero utilizando los J invariantes que vimos en el capítulo 2. Como vemos, en vez de coger un grupo, pues se coge un grupo de un conjunto de J invariantes, y en vez de coger el generador del grupo, escogemos un J invariante. A partir de ahí, Alicia escoge un camino secreto desde ese J invariante y Bob escoge otro camino secreto desde el mismo J invariante. Intercambian los J invariantes a los que han llegado, y desde ahí vuelven a tomar con su camino secreto un camino Alicia, un camino Bob, de manera que llegan al mismo J invariante, a la misma solución. Se va a ver cómo parten del mismo J invariante. Alicia realiza un camino por el grafo de isogenias. Ahora Bob realiza su camino por el grafo de isogenias. Cada uno ha llegado a un J invariante distinto, intercambian sus posiciones y ahora cada uno de ellos vuelve a realizar un camino, de manera que van a llegar al mismo J invariante. Y ese J invariante será la clave que comparte. Más paso a paso tenemos aquí el esquema. No voy a entrar en mucho detalle porque bueno, tiene mucha complejidad matemática detrás, pero así, en grandes rasgos, tenemos un cuerpo K, cada uno escoge una curva elíptica pública, la misma de hecho, y cada uno escoge dos puntos que van a identificar a un subgrupo, PDA, QDA, PDB y QDB, que son públicos y se intercambian. Ahora, cada uno escoge una isogenia secreta y vuelve a hacer unos cálculos, calcula una isogenia con un cociente, hace las transformaciones de los puntos y se las vuelven a intercambiar. ¿Dónde está aquí la clave? Cada uno llega a una curva elíptica diferente, pero si calculamos su J invariante es el mismo por la proposición que vimos en el capítulo 2. Las curvas son isomorfas, el J invariante es igual y la clave será el J. Por último tenemos en el capítulo 5 Psique, que es un criptosistema que evoluciona a partir de SIDH, que es el sistema que acabamos de ver, y lo que hace es fijar algunos de los parámetros que SIDH deja libres, como por ejemplo el J invariante inicial. Es un protocolo de encapsulado de clave basado en isogenias y caminos en los grafos de isogenias. Fue entregado a NIST para su estandarización criptográfica postcuántica y tiene dos partes. Un algoritmo seguro de cifrado de clave pública, el Psique-PKE, y un mecanismo seguro de encapsulado de clave, que es el Psique-K. Y nos vamos a centrar en el segundo, vamos a verlo con un esquema para que esté más fácil. Lo que hace Bob es, con el generador de claves y un parámetro de seguridad, obtiene una clave pública y una clave secreta. Entonces le pasa a Alicia su clave pública y el parámetro de complejidad. Y con eso Alicia lo que hace es, con un protocolo de encapsulado, obtener un texto cifrado y una clave. Y le pasa a Bob el texto cifrado, que con el algoritmo de desencapsulado y el parámetro de complejidad obtiene, usando su clave secreta que no había pasado a Alicia y el texto cifrado que le ha pasado, obtiene o bien la misma clave que obtuvo Alicia o bien un mensaje de error si algo ha fallado por el camino. Por tanto, si no ha ido bien, nos comparten la clave secreta. Y bueno, aquí lo que tenía era una breve ejecución del programa, pero es verdad que no creo que se vaya a ver desde tan lejos. Estaba pensada para ser una presentación online, que cada uno en su ordenador la pudiera ver, así que yo creo que esta parte la voy a saltar. En realidad lo que se ve es cómo se implementan todas las claves, cómo cada uno tiene su clave, y al final cómo saca cada uno su curva elíptica diferente, su J invariante igual y la misma clave secreta. Por último, llegamos al capítulo 6, el de las conclusiones. Perdón. Y bueno, aquí lo que cuento sobre todo es por qué elegí este tema. Y fue porque en mi carrera yo pensaba que iba a tener una asignatura de criptografía computativa y al final pues resultó que no salió. Y dije, bueno, pues ¿cómo puedo estudiar algo de criptografía que me apetece y que quiero? Y entonces pues pensé en hacer mi trabajo de fin de grado y preparármelo yo por mi cuenta. Así que por eso salió. Además me pareció una buena combinación entre teoría y práctica, ya que prácticamente todo lo que ves en la carrera es teoría y quería ver algo aplicado y que pudiera valer en el mundo real. Y bueno, pues he adquirido nuevas habilidades, la síntesis, como la de síntesis, búsqueda científica, ser capaz de transmitir conocimientos que a priori yo tampoco tenía,
Y bueno, creo que es un trabajo muy interesante, de una temática muy actual y con una relevancia bastante importante. Así que bueno, con esto termino y si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Es difícil, yo lo sé. ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo una. Has hablado, quiero preguntar por la implementación que habéis hecho del último protocolo. ¿Qué tamaño habéis usado en la implementación y cómo de eficiente es la implementación? ¿O habéis usado la que está colgada en GitHub por el mismo? Sí. Pues esta implementación, lo que pasa que bueno, le añadí algunos parámetros de entrada para utilizar también diferentes, porque en Stick hay diferentes implementaciones. Esta no me acuerdo exactamente, la 400 y algo, la 500 la 700 y algo. Exactamente. Y creo que tengo 4 implementaciones hechas y está hecha para las 4. Se va viendo como a medida que aumenta de P400 a P700 la clave se hace muchísimo más larga. En cuanto a eficiencia, ¿cómo habéis probado de eficiencia? ¿Hasta cuánto de eficiencia es más o menos? No, la eficiencia no la hemos probado. Me he centrado más en la parte matemática. No, me refería al tiempo. Si habéis establecido cuánto tiempo más o menos no, y realmente al ejecutar. Como es una prueba chiquitita, lo importante era lo matemático, tampoco se aprecia muchísima diferencia. Se aprecia sobre todo en la longitud de esta vez, pero en la ejecución es más o menos simple. ¿Alguna otra pregunta? No. Pues muchas gracias. Bueno, y pasamos al primer premio, no los accesos al primer premio de esta convocatoria de 2021, y el premio es para un trabajo fin de máster de David Valdás Gutiérrez. El trabajo es On Secure Administrator for Group Messaging Protocols. El jurado quiere destacar la calidad investigadora de este trabajo y la claridad y solidez de su presentación. En el trabajo se introduce, me permiten que lo haga más o menos en cristiano, una traducción directa para que se entienda. En el trabajo se introduce el concepto de acuerdo de clave de grupo continuo administrado, que es una extensión del trabajo continuo, pero no administrado del grupo, de acuerdo, que proporciona una funcionalidad administrativa. Se describe esta primitiva, se presenta un juego de corrección y se discuten posibles nociones de seguridad social. Posteriormente se presentan 2 construcciones de administradores de grupos basados en la noción previa, con administración, y la primera de ellas es para firmas de administrador individual y la segunda para firmas de grupo dinámico. Lo tienes difícil, David, para bueno, felicidades. Sí, podéis hablar. Bueno, pues buenos días y muchas gracias tanto al jurado como a la organización del premio en general. Es un placer y la verdad es una iniciativa fantástica tener visibilidad en los trabajos y bueno, que tengamos la oportunidad de estar aquí. Y enhorabuena también a los ganadores, a los 2 Accessit, que tenéis trabajos muy chulos, la verdad, me ha gustado mucho.
Y nada, me gustaría presentar mi trabajo de CineMaster, que, bueno, yo soy David Balbás y ahora mismo soy un estudiante de doctorado en el India Software. Estoy trabajando con Maribel González y con Dario Fiore y también con Claudio Soriente, que no puede estar. Y este es mi trabajo de CineMaster, como decía, que lo realicé en la KTH de Estocolmo con la supervisión de Johan Hostad. Y en concreto estuve de estancia de 6 meses en el Laboratorio de Seguridad y Criptografía de Lausanne, de la Universidad Politécnica de Lausanne, donde estuve con Serge René y con Daniel Collins, que son un poco también mis coautores en lo que viene siendo la publicación que hemos desarrollado después. El título es Administradores seguros para protocolos de mensajería en grupo, y cuando hablo de mensajería en grupo, realmente estoy hablando de algo que nosotros conocemos todos muy bien, como puede ser una conversación de grupo de WhatsApp. En esta conversación podemos ver pues, a un grupo con mis amigos hablando de cosas totalmente intrascendentes, pero hay una serie de características en las que nos podemos fijar, como por ejemplo que los mensajes se van intercambiando de forma prácticamente inmediata y además de forma asíncrona. Es decir, yo para enviar un mensaje no necesito que el resto del grupo esté conectado en ese momento. Y esto es una característica muy importante que complica el diseño de estos protocolos, por ejemplo. Luego también aquí vemos que hay un cifrado que se supone que es de extremo a extremo, y bueno, pues en algunos protocolos lo es, en otros protocolos, por ejemplo, en Telegram esto no es así. Y también tenemos un administrador del grupo, que es aquella persona con un poder mayor, digamos, que es el único que puede controlar la lista de usuarios, añadir, eliminar miembros del grupo. Pues me voy a contar un poco los objetivos principales del proyecto. En primer lugar, viendo estas características de protocolos de mensajería que menciono, que las sesiones son muy largas, un grupo de mensajería puede estar abierto durante años, tiene que ser fiable, asíncrono y por supuesto seguro y cifrado, queremos estudiar qué mecanismos nos llevan a construir estos protocolos y cómo los podemos realizar. Luego también en cuanto a los grupos, que es la parte que más nos atañe, tenemos un problema añadido que es el dinamismo, que es esto de añadir y expulsar miembros de forma criptográficamente relevante. Esto quiere decir que si yo entro en un grupo, la clave con la que se han cifrado los mensajes anteriormente no debería estar disponible para mí, ya que soy un usuario nuevo. Y viceversa, si me eliminan de un grupo, la clave tiene que refrescarse para que yo no pueda seguir leyendo los mensajes que se están enviando. Y en tercer lugar, el problema y bueno, un poco la novedad mayor del trabajo es el estudio de la administración de los grupos, que es algo que no se había hecho nunca en la literatura, porque de momento los protocolos comerciales son comunes únicamente a nivel de aplicación de servidor, pero que nosotros hemos propuesto una formalización y hemos estudiado qué garantías de seguridad pueden ofrecer y qué beneficios pueden tener en la seguridad de estos protocolos en grupo. Con lo cual, el resultado principal del trabajo de CineMaster es la formalización de una primitiva criptográfica, que bueno, es el intercambio de clave en grupo administrado continuo, y dos protocolos de administradores distintos, con características un poco distintas, que comentaré un poco luego. Y ya por comentar, hemos continuado recientemente con el trabajo y ahora mismo tenemos un artículo que está en revisión, está enviado, en el que ya pues, incluimos pruebas de seguridad, incluimos una implementación, un benchmarking y una integración con MLS, que es un estándar de mensajería en grupo propuesto. Este es el artículo y bueno, espero que esté disponible pronto en el proyecto. Y nada, ya por hablar un poco de mensajería y de esa seguridad de cifrado extremo a extremo, por supuesto eso es un requisito imprescindible, pero además queremos garantizar dos propiedades adicionales. Una de ellas es la seguridad hacia adelante, que significa que los mensajes pasados, después de que haya un compromiso, por ejemplo si esto es una secuencia de claves y tenemos la clave tercera comprometida, tienen que permanecer seguros. En segundo lugar, la seguridad post-compromiso dice lo contrario, dice, o bueno, lo complementario más bien, que los mensajes que se envían después de un compromiso pueden tener algún tipo de capacidad de autorregeneración, de tal manera que si el adversario permanece pasivo, estas claves hay algún mecanismo que pueden volver a ser seguras, con lo cual los compromisos del adversario son limitados en el tiempo. Y como digo, esto es importante pues, por lo largas que son las sesiones del grupo. En cuanto a cómo se formaliza esto, en general se propone un juego de indistinguibilidad, donde el adversario suele ser relativamente pasivo, quizás controla los envíos en el grupo y puede comprometer usuarios. Y en grupos además tenemos el problema añadido de la dinámica, con lo cual el adversario pues, en general puede interactuar con varios oráculos que le permiten eliminar y añadir miembros del grupo. Y para ello, en este artículo de aquí, en Eurocrypt 2020, se propone esta primitiva, Continuous Group Key Agreement,
que es la que mejor captura las características de un grupo de mensajería en el que los usuarios comparten una clave común. La característica principal es que esto no se encarga del cifrado de los mensajes, sino solo del intercambio de clave, proporciona una clave de grupo, y los miembros, en lugar de efectuar los cambios directamente, primero lanzan propuestas y luego otro usuario viene y las efectúa. Esto es mejor cuando hay grupos de muchos usuarios para solucionar problemas de concurrencia, por ejemplo. En cuanto a la seguridad, pues queremos que el secreto del grupo tenga seguridad hacia adelante y seguridad post compromiso, y que solo los miembros del grupo en el momento conozcan las claves en cada momento. Entonces la sintaxis es algo así, que es lo que cabría esperar. Usuarios inicializan el estado, pueden crear un grupo, proponer cambios, efectuar cambios y por supuesto procesar los mensajes que les lleguen, ¿no? Un ejemplo muy gráfico, muy sencillo, es si tenemos 5 usuarios y un usuario primero, después de que todos ya hayan inicializado el estado, descargando WhatsApp, por ejemplo, pues envía un mensaje de creación, se forme un grupo donde hay un secreto común y luego ID2 y ID3 pueden lanzar propuestas en cuanto a pues a eliminar ID4 del grupo, añadir ID5. No pasa nada hasta que no se efectúan los cambios por otra persona del grupo, en este caso otra vez ID2, y ahora sí, una vez todos reciben el mensaje, lo procesan, se llama un secreto nuevo del grupo y ID4 queda fuera mientras que ID5 queda incluido, con lo cual la clave nueva debería ser conocida por 5 pero no por 4. Y nosotros, al margen de la seguridad, hemos visto que hay una característica muy importante en los protocolos de mensajería, porque son protocolos complejos y que se escriben muchas veces en pseudocódigo, que es la noción de corrección. Entonces, para ello decidimos proponer un juego. Es una noción que hasta ahora no se había dado tampoco en la literatura, en este caso en concreto de protocolos de mensajería en grupo, en el que el adversario gana si ocurre algo malo, que viene siendo una pérdida de consistencia, una pérdida de robustez o una pérdida de fiabilidad de los algoritmos. Entonces, esto para nosotros ha sido muy importante, ya que en nuestros protocolos, al ir a demostrar la correctitud, hemos encontrado errores. Y de hecho, 2 o 3 meses después de mi TCM, apareció un paper en CSS 2021 en el que también utilizaban una noción de corrección distinta a la nuestra, pero introducían esto también, porque también pues, avalaban que era importante. Y ya por último, pues me gustaría comentar la parte más innovadora del trabajo, que tiene que ver con la administración de los grupos. Como comentaba, en protocolos de mensajería, solo los administradores, que son un subgrupo del grupo total, pueden añadir y expulsar miembros, y queremos hacerlo de forma criptográfica. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros hemos detectado a la hora de establecer una administración criptográfica? En primer lugar, hay papers que proponen ataques reales en implementaciones. Por ejemplo, hay un paper en EuroSMP 2018, me parece, que dice que cualquiera puede entrar en un grupo de WhatsApp. Puede manipular un par de paquetes y entrar en un grupo del que no era miembro. Esto imagino que se haya solucionado, porque es un paper ya de hace 4 años, pero es bastante significativo y esto también pasaba en Signal y bueno, si tenemos una administración criptográfica robusta, esto automáticamente se descarta, porque necesitamos una autorización criptográfica de un administrador. También, aunque no quiero entrar demasiado en ello, mejora la concurrencia de los protocolos potencialmente, reduce mucho la confianza que tenemos en servidores centrales, ya que no estamos delegando la administración del grupo a un servidor, que ni siquiera debería de poder conocer la lista de miembros si nos queremos oponer a ello. Y bueno, en general la seguridad interna viene mejorada, porque protegemos la evolución del grupo de ciertos miembros. Para ello proponemos una primitiva criptográfica, que es una extensión de la primitiva que mencionaba anteriormente, una noción de corrección que extiende la anterior, especificaba más el invariante de que los administradores pertenecen siempre al grupo, para probar que esto es correcto. Y luego, en cuanto a la seguridad, lo que queremos es que todos los cambios que no vengan del administrador o que no estén validados por un administrador sean rechazados. Al final, como veis, esto es bastante un problema de autentificación, de alguna manera, de conseguir autentificar a estos administradores con una seguridad alta. Y para ello consideramos un juego en el que el adversario es activo, puede inyectar mensajes y exponer usuarios, y también quizás algunas propiedades avanzadas que desarrollamos sin formalizar demasiado. Entonces, la primitiva es muy similar a los algoritmos que presenté en la anterior, simplemente es añadido unas pocas flags porque buscamos que sea compatible con lo anterior, unos tipos y el grupo de administradores. Y bueno, pues siguiendo este formalismo, hemos desarrollado 2 protocolos que denominamos por
IAS y DGS, Individual Admin Signatures y Dynamic Group Signature, que son dos protocolos modulares, por lo cual se pueden implementar sobre cualquier protocolo de intercambio de clave en tiempo continuo. Ambos utilizan firmas digitales de una forma o de otra, y ambos protegen las claves administrativas, ofreciendo también esta seguridad post-compromiso y seguridad hacia adelante que se equipara a la seguridad de la clave de grupo. Esto es importante ya que si estamos, por ejemplo, autenticando miembros con claves long term, una vez que un adversario consigue una de estas claves, quedan comprometidas para siempre, con lo cual necesitamos que se renueve de alguna manera. Y también protegen contra manipulación de entropía. Y bueno, pues las características un poco son, el primer protocolo ya es práctico, ligero, y lo hicimos pensando en algo que fuera directamente implementable y funcional con protocolos ya existentes. Y esto es un poco más creativo, en los que los administradores no se identifican individualmente, sino como conjunto, y tienen una firma dinámica en la que van evolucionando su propia clave de firma. Y esto les permite, si bajo unas ciertas condiciones sobre el protocolo subyacente y demás, permanecer en la anonimidad, si así lo desean con respecto al resto de miembros del grupo. Y ya por comentar un poco el trabajo posterior, pues estos son los resultados de seguridad que hemos desarrollado en el paper. Como podéis ver, pues al final la seguridad de aunque no he comentado el modelo de seguridad, pero bueno, es este adversario activo que sí que puede inyectar mensajes, sobre todo cuando no vienen de administradores. El protocolo es correcto y seguro si utilizamos una función segregatoria y un esquema de firma seguro. Y en este caso, en el caso de DGS, tenemos lo mismo, solo que además necesitamos un oracular eterno. Es seguro en el random oracle. Y en cuanto a la eficiencia, pues hemos implementado esto y vemos que con un 10% adicional podemos implementar IAS y acoplarlo con el estándar MLS, que es algo que de hecho nos gustaría proponer cuando tengamos igual el artículo aceptado y esté todo un poco más estable. Así que para concluir, me gustaría bueno, pues, comentar que al final la complicación de estos protocolos de mensajería hace que las pruebas de corrección y de seguridad sean muy necesarias, que los administradores sí que tienen el potencial de mejorar la seguridad del grupo en más de una faceta y que conviene formalizarlos, y que para eso introducimos nuestro formalismo, nuestros protocolos y luego pues también estas pruebas de seguridad. Y hay una serie de problemas abiertos muy interesantes en el área, como pueden ser la seguridad multigrupo cuando se comparten algunos tipos de claves para mejorar la eficiencia, que no está muy claro ni muy estudiado. En este artículo tampoco conseguimos prevenir una serie de ataques que son ataques de denegación de servicio, que es algo que porque es bastante complicado y parece que hacen falta pruebas de conocimiento cero, pero tampoco está demasiado claro que sean necesarias estas pruebas de conocimiento cero. No hay una prueba de que no hay un requisito, vamos. Y también pues avanzar en la construcción de protocolos de mensajería descentralizados, donde creemos que los administradores pueden tener un papel importante. Así que muchas gracias por vuestra atención. ¿Preguntas? Pablo. Es que si lo has dicho, se me ha pasado. Ese trabajo que habéis mandado, ¿dónde lo habéis mandado? Es que no sé si lo has dicho. Está en un congreso, está enviado a un congreso y está en revisión. Nos pidieron una revisión y le hemos mandado otra vez. O sea que, sí, y lo queríamos subir al ePrint. Yo esperaba haberlo subido la semana pasada, pero hemos tenido hay otras deadlines por medio que mis compañeros tienen y entonces estamos esperando. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo solo una. Has hablado de los protocolos, pero no has mencionado ningún protocolo en concreto criptográfico. Quiero decir que de la misma manera que WhatsApp usa cubalíptica, etcétera, etcétera, sí, podría ser útil, si quieres mencionar los protocolos que están detrás, o hasta qué punto eso podría ser implementado en diferentes plataformas. Vale. Nosotros, esta primitiva CGKA, que es la primitiva principal sobre la que hemos construido todo, es la que corresponde con los artículos que han venido saliendo en los últimos 3-4 años y está en el estándar MLS. Y utiliza un protocolo que es un protocolo de intercambio de clave en árbol, que tengo por aquí. Por aquí tengo un montón de slides de mi presentación de... Uy, trabajo en fin de máster. ¿Será la fuente? Sí, no sé.
que bueno, es un protocolo de este estilo en el que la complejidad de todas las operaciones es logarítmica, porque está relacionada con la altura del árbol. Entonces puedes tener n usuarios y tener operaciones con coste log n. Y está especialmente adecuado a estos, que son protocolos que utilizan, pues, la forma en la que está hecho en MLS es con algoritmos de clave pública híbridos, que es el Key Encapsulation Mechanism, el HPK. Entonces, esta es la idea principal, pero también se pueden utilizar, IAS por ejemplo se puede acoplar a WhatsApp, que utiliza un protocolo que se llama Sender Keys, en el que cada usuario tiene una clave propia y la comparte con los demás y la van avanzando hacia adelante. Pero sin embargo WhatsApp no ofrece seguridad post compromiso en este protocolo, con lo cual